Vamos ya con el tema del día, el que vamos a analizar con la siguiente entrevista. Les hablamos en concreto de educación y del CSIF. Sí, porque se convierte además el sindicato en protagonista de la actualidad, porque le ha pedido a Pedro Sánchez que en el caso de acceder al gobierno de la nación derogue los recortes, los decretos de recortes en educación en cuanto se reanude también la actividad ordinaria del Congreso, entre otros asuntos además, y es el motivo de la entrevista que vamos a tener a continuación. Va a celebrar este sindicato en nuestra ciudad un congreso sobre la actividad del docente en el exterior, que ahora les introducimos. Este fin de semana tendrá lugar en el campus universitario de EUSA, en Sevilla, el 24º Congreso sobre Docentes en el Exterior, organizado por el sector de educación del sindicato CSIF, con el objetivo de formar a profesionales del sector sobre cómo conocer las opciones para optar a plazas como docentes en centros educativos españoles repartidos por todo el mundo. Plazas estas que van desde puestos de profesores hasta asesores que actúan casi como embajadores españoles en el exterior. El evento, que esta vez se llevará a cabo en Sevilla, contará con ponencias durante todo el fin de semana y contará con la presencia de personas de reconocido prestigio, tanto del Ministerio de Educación como asesores de exterior, y también asistirá el alcalde de la ciudad. Acudirán docentes de todas las ciudades de España, tal y como ha sucedido en las ediciones anteriores y cuya participación es reconocida por el Ministerio de Educación con 30 horas. Pues para analizar este asunto hemos pedido que nos acompañe esta noche en el plató del Correo Televisión a Mario Gutiérrez, es presidente nacional del sector de educación en el sindicato CSIF. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Mario, teniendo en cuenta el tópico de la fuga de cerebros, del éxodo del talento, ¿no debemos temer en cierto sentido que los profesores que se vayan no vuelvan? No, bueno, vamos a ver, estos programas son programas que se organizan desde el Ministerio de Exteriores, pero son profesores que van allí dentro del servicio diplomático, pero después vuelven a España porque son funcionarios de nuestro. No perdemos talento, sino exportamos nuestra cultura y nuestra lengua a aquellos países que requieren la educación de España en otros países. Siempre que se sale de nuestras fronteras uno tiene el riesgo, ¿no?, de enamorarse de lo que ocurre a otro lado y quedarse allí. No digo enamorarse en el sentido literal, pero de otro contexto, ¿no? No, en el caso que nos ocupa no, porque vuelvo a repetir que son programas en que los funcionarios actúan dentro de los comisiones de servicio y que por tanto en teoría tienen que volver. Otra cosa es que se enamoren del país o de lo que sea y se quieran quedar. No, pero no, normalmente no es fuga de talento, sino todo lo contrario. Son experiencias buenas que incluso pueden ser buenas en la vuelta a la educación dentro de España. Por lo tanto, entendemos que dentro de su organización se fomenta también el talento. Hombre, por supuesto. Nosotros evidentemente somos un sindicato profesional y lo que intentamos es formar lo mejor posible. Yo creo que además estos congresos somos evidentemente un sindicato con mucho recorrido y con mucho reconocimiento por parte de las administraciones. Repito que es, como habéis dicho en vuestras noticias, es el 14º congreso, es el cuarto que se organiza aquí en Andalucía y desde luego nuestros ponentes son muy prestigiosos y son muy queridos por la propia administración porque nos reconoce ese papel formador ante estos programas de formación. Por hablar de algún beneficio en concreto, de algún docente que quiera acudir precisamente a este congreso que tendrá lugar este fin de semana, ¿qué beneficios concretos podrían obtener? Para el programa de exteriores hay un apartado porque se hace a través de concurso y a través de pruebas. En la parte de pruebas se necesitan 120 horas, aquí con esto se están reconociendo por parte del Ministerio de Educación 30 horas. Y es más, para aquellos docentes que quieran ir a programas en Canadá y Estados Unidos, que es un programa aparte de los programas que hemos dicho anteriormente del Ministerio de Exteriores y del Ministerio de Educación, estas pruebas van muy bien en el currículum y son muy aceptadas por parte de los contratantes de Canadá y Estados Unidos. Por tanto, muy beneficioso para aquellos que están interesados en programas en el exterior. Si hablamos del contexto internacional, ¿salimos bien parados en esta iniciativa los españoles de la docencia en el exterior en relación con otros países de la OCDE? Bueno, a ver, los programas en el exterior, pues existen estos países, como por ejemplo lo que conocemos liceos franceses o colegios italianos. Claro. Son programas que lo que se pretende es fomentar la cultura y la educación en el exterior. Entonces no hay comparativa posible. Nosotros vamos a trabajar, por así decirlo, dentro de consejerías de España en el exterior. Claro. O sea, trabajamos dentro del cuerpo diplomático del país. Bruselas, París, Roma, la Ciudad Vaticana,
etcétera, y otros muchos programas de tipo de exteriores, pero sobre todo fomenta mucho a esos hijos de migrantes que quieren que sus hijos sigan aprendiendo español, gente que está trabajando en otros países y que quieren que la educación de sus hijos siga siendo la española, aún viviendo en el extranjero. Y en ese sentido, ¿cómo se valora la acción educativa en esa trayectoria profesional en el exterior? ¿Se reconoce esa labor de educación? Sí, es una educación muy valorada. Las personas que acuden, los niños y padres que hacen que sus hijos vayan a estos centros tienen un gran reconocimiento, y la verdad que es un programa que es muy importante para lo que es España y la importancia de España en el mundo, desde luego. Y bueno, también es cierto que hay hijos que no son españoles que también van a estos centros porque quieren tener esto, igual que aquí en España puedes llevar, exactamente, que puedes llevar a un liceo francés, por ejemplo. Claro. Por curiosidad, señor Gutiérrez, ¿dónde solemos ir? ¿También a los países de habla hispana o no tiene mucho sentido? Sí, también tenemos hijos de España. El problema, el por qué lo llevamos, hay este tipo de programas, es por el tipo de titulación. Claro. Es decir, la titulación y el currículum que se da en Colombia, por poner un ejemplo, es el currículum de España. Pues superior a la media. Superior, diferente. Claro. Es decir, lo que quiero decir es que ese currículum, una vez que tú apruebes la educación secundaria obligatoria, por poner un ejemplo, en Colombia, es equivalente al que te sacas en España. Y si tú, un trabajador, estás allí en acción diplomática o estás allí, cuando venga a España no va a tener que tener ningún trámite de equiparación o de equivalencia entre títulos de los diferentes países. Este congreso se celebra en su cuarta edición andaluza, por decirlo de alguna manera, en Sevilla este próximo fin de semana, en el campus de EUSA. Estaremos muy pendientes de sus conclusiones. Lógicamente, no vamos a dejar pasar la oportunidad, Chantal, yo creo, de preguntarle si les ha contestado el señor Sánchez. Bueno, a ver, nosotros tuvimos una entrevista con él, en la cual pues les pusimos lo que habéis dicho en el vídeo previo, que se está hablando de la derogación de la ley orgánica. Sin embargo, nosotros entendemos, y creo que el propio Partido Socialista lo ha reconocido ya, que es indudablemente muy lento el derogar esta ley orgánica, y que por tanto tiene unos trámites legales que harían que no se pudieran acometer ninguna medida de cara al curso 2016-2017, que es lo que nos debe de ocupar. Por eso lo que le hemos pedido es que eso lo dejen para llegar a un pacto educativo, pero mientras tanto lo que hagamos es derogar los reales decretos que hace que las consejerías de educación, bien porque quieren o bien porque no pueden, el caso es que no derogan eso, no pueden recortar, o sea, quitar estos recortes que tiene la educación andaluza y la educación de España, por supuesto. Curioso aún así que cada 4 años o cada cambio de gobierno cambie también el sistema educativo, es algo que, pues bueno, también es significativo. No, nuestra política y nuestra petición continua de un pacto de Estado es evidente, pero yo creo que lo que nos gusta es que por fin ha calado esto en la sociedad, es decir, hoy día todo el mundo ve, y lógico, y está de acuerdo con lo que acabas de decir, claro, es que es totalmente irracional, y por tanto, por cierto, ahora yo creo que con la situación política puede que el pacto educativo sea más fácil que otros, porque yo creo que la mayoría absoluta lo que hacía que cada uno dentro de su visión no tuviera necesidad de llegar a pacto, porque con su propia mayoría absoluta lo podía conseguir y nunca se ha llegado al pacto de Estado, pero ahora con las minorías es posible que ahora sea más factible. Primero que formen gobierno, claro está. Eso te iba a decir, porque primero tenemos que formar gobierno, deshacer todo el lío que hay y después llegar a otro acuerdo en educación. Yo creo que una vez que se conforme el gobierno, es posible que el pacto de Estado sea más factible, en tanto en cuanto ninguno tiene, por así decirlo, la sartén por el mango. Porque para poder hacer un pacto de Estado, tengo que recordar que se necesita 176 votos a favor, porque es una ley orgánica. Y por tanto hay que llegar a un pacto sí o sí. Claro. Interesante reflexión esa de que ha calado por fin en la sociedad, eso que decía Chantal, de que no se puede estar modificando continuamente la legislación educativa. Señor Gutiérrez, muchas gracias por acompañarnos en calidad de Presidente Nacional de Educación de CESIF. Que vaya todo bien en el Congreso y que tengan ustedes tiempo también para disfrutar de la ciudad. Muy bonita, y intentaremos hacerlo. Seguro aunque que sí. Tenemos mucho trabajo, pero muchas gracias por vuestra invitación. Gracias, buenas noches.